Óxidos metálicos. Los óxidos metálicos se forman de la unión de un metal con número de oxidación positiva más el oxígeno con un número de oxidación -2. Siempre el oxígeno en los óxidos metálicos va a tener -2. Los metales pueden ser con números de oxidación fija y con números de oxidación variable. Si nosotros nos recordamos en las tablas de valencias y números de oxidación que nosotros copiamos y estudiamos, tenemos aquí la lista de los metales. Tenemos los monovalentes con números de oxidación +1, que son fijos, los que tienen un solo número de oxidación. Los divalentes son fijos, un solo número de oxidación +2, trivalentes +3, tetravalentes +4, hexavalentes +6. Los que dice aquí, números de oxidación variables, son los que tienen más de un número de oxidación. Por ejemplo, aquí tenemos mono y divalentes como el mercurio y el cobre, +1 y +2. Tenemos el caso del hierro, +2 y +3, todo lo que son del grupo del hierro. El talio y el oro, +1 y +3, +2, +4, trivalentes y pentavalentes que vienen a ser +3 y +5, ¿sí? Entonces esos son los metales con número de oxidación variable. Formación. La formación voy a hacer con un metal de valencia o número de oxidación fija. Por ejemplo, el caso del rubidio tiene un número de oxidación +1. Combino con el oxígeno -2. Siempre colocamos los números de oxidación, como aprendimos en la clase anterior, en la parte superior derecha, con su carga respectiva, positivo o negativo. Luego intercambiamos los números de oxidación. El número de oxidación del metal baja al oxígeno y el número de oxidación del oxígeno baja al metal, pero baja sin sus cargas, sin sus signos positivos ni negativos, formando los subíndices. Otro elemento de valencia o número de oxidación fija tenemos, por ejemplo, el zinc. El zinc es divalente +2. Entonces ponemos +2, unimos con el oxígeno, intercambiamos los números de oxidación del oxígeno al zinc, del zinc al oxígeno. Y luego, si es que es posible simplificar, simplificamos. Aquí podemos sacar la mitad y tenemos el óxido respectivo. Aquí, como los dos, no puedo simplificar en los dos, queda como está el óxido, no simplifico. Acá, como si puedo simplificar, simplificamos. Con números de oxidación variable, por ejemplo, el caso del hierro. El hierro tiene +2 y +3. Vamos a formar dos óxidos, entonces, con el +2 y con el +3. Asimismo, intercambiamos los números de oxidación combinando con el oxígeno. Aquí tenemos 2, 2 y aquí tenemos el 3 acá y el 2 acá. Acá, como podemos simplificar, simplificamos. Acá no podemos simplificar, entonces queda el óxido así. Nominación. Vamos a ver tres nomenclaturas. La nomenclatura tradicional para elementos con números de oxidación fija y con números de oxidación variable. Entonces vamos a ver en el caso del primero. ¿Qué dice la nomenclatura tradicional? Vamos a utilizar como genérico la palabra óxido seguido del nombre del metal para los elementos con número de oxidación fija, y para los que tienen número de oxidación variable vamos a utilizar como genérico la palabra óxido más el nombre de metal, y como específico vamos a utilizar las terminaciones oso e ico. Oso para aquellos elementos que tienen el menor número de oxidación, por ejemplo, entre 2 y 3 el menor número de oxidación es el 2. Ico para el mayor número de oxidación, por ejemplo, +3. Ahora, entonces vamos a dar el nombre para el caso del primero. Aquí vamos a poner la palabra óxido más el nombre del metal, óxido de rubidio. Aquí la palabra óxido más el nombre del metal, óxido de zinc. Aquí vamos a tener las terminaciones oso e ico, porque este está con +2 y este está con +3. Entonces con +2 va a ser ferroso y con +3 va a ser férrico. Ustedes me dirán, ¿por qué no pongo hierroso o hierrico? Porque el nombre del metal es hierro. Aquí vamos a ver algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso del cobre, no vamos a decir cobroso ni cóbrico, sino cuproso y cúprico. En el caso del hierro, ferroso, férrico. En el caso del oro, vamos a decir auroso y áurico. En el caso del plomo vamos a decir plumboso y plúmbico. También cuando veamos los óxidos ácidos tenemos que tomar en cuenta también algunas excepciones, como el caso del azufre. No vamos a decir azufroso ni azúfrico, sino sulfuroso, sulfúrico. Y en el caso del nitrógeno también no vamos a decir nitrogenoso ni nitrogénico, sino nitroso o nítrico.
¿Ya? Vamos a ver la nomenclatura stock. Toma en cuenta los números de oxidación del metal y los escribe en paréntesis en números romanos. Entonces nosotros en la formación, por ejemplo, tenemos el óxido de rubidio. Para formarse el rubidio estaba con 1. Entonces ponemos óxido de rubidio y el número de oxidación del metal, que es 1. En el caso del zinc, el número de oxidación es 2, por lo tanto ponemos óxido de zinc 2. En el caso del hierro tenemos con 2 y 3, ponemos óxido de hierro 2, óxido de hierro 3. En síntesis ponemos la palabra óxido de más el nombre del metal y entre paréntesis los números, en números romanos, el número de oxidación del metal. En cuanto a la sistemática, hace uso de los prefijos mono, di, tri, tetra, hexa, penta, etc., que me indica el número de veces que se repite el metal y el oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos los 4 óxidos que hemos formado. Aquí vamos viendo cuántas veces se repite el oxígeno, el rubidio, el oxígeno, el zinc, el oxígeno, el hierro, el oxígeno, el hierro, pero ya en el resultado final, después de la simplificación. Si ven aquí, después de la simplificación, en el resultado final. Es, por ejemplo, aquí ¿cuántos oxígenos hay? Hay un oxígeno. ¿Qué prefijo vamos a utilizar? Mono. Entonces vamos a decir monóxido de ¿cuántos rubidios? De 2, de dirubidio. Aquí tenemos un oxígeno, monóxido de zinc. Aquí no vamos a decir de mono-zinc, sino monóxido de zinc. El prefijo mono no lo vamos a usar en los metales. Aquí ¿cuántos oxígenos tenemos? 1, por lo tanto monóxido de hierro. Aquí ¿cuántos oxígenos? 3, trióxido de dihierro. En síntesis, son compuestos binarios oxigenados, también se denominan óxidos básicos que constan de consta de 2 elementos, el metal y el oxígeno. Metal más oxígeno, óxido metálico o conocido también como óxido básico. ¿Dudas referente al tema? Me puedes llamar a mi número de teléfono. Gracias.